Saludos, muy buenas noches. Ya estamos en elecciones 2024. Somos Super TV 55, el canal de todos, desde Santiago, República Dominicana, el primer Santiago de América. Estaremos compartiendo con ustedes la segunda entrega correspondiente a esta temporada 2024, operando para toda República Dominicana y allende los mares. Estamos a través del sistema de cables, también nuestro sistema o plataforma de internet nos permite pues comunicarnos, no importa en el lugar donde usted se encuentre. Es una plataforma digital que está la presencia de este canal en donde quiera que usted busque, en cualquier buscador. Usted pone Super TV 55 y ahí nos va a encontrar. Arturo Taveras, Frank Rodríguez estará también en la parte de los comentarios. Nelson Reyes Estrella, Lincoln López y el comentario, la cápsula de Ignacio Guerrero. Estaremos en las calles con el sondeo. Los teléfonos lo estaremos habilitando también para que usted nos llame y nos dé su opinión. Vamos a hablar de alcaldía, vamos a hablar de las posibilidades que tienen hasta ahora los que se han anunciado como candidato oficial del PRM, como lo es Ulises Rodríguez. En el PLD se inscribieron Jeffrey Infante y Víctor Fadul La Antigua. Está también la Fuerza del Pueblo, que tiene a la exdiputada Altagracia González. Está también Silvio Durán. A ver si se me queda alguien más. Hasta ahora son dos de los candidatos que tiene la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández. Vamos a dar las buenas noches con los primeros saludos. Arturo Taveras, director del sistema informativo de este canal. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Frank, y buenas noches a los amigos televidentes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la pantalla chica, a través del sistema de cable, a través de también la poderosa plataforma que conforma las redes sociales en este canal Super TV 55 y todo el sistema informativo, para nosotros mantenerlos enterados de todo cuanto acontece en el plano local y nacional con relación a las elecciones, la campaña que desarrollan los partidos políticos con miras a las elecciones del 2024. El próximo año, muchas actividades, los partidos diseñando estrategia, están todos directo a esa batalla que se va a desarrollar a partir de desde ahora. Ya comenzó la batalla por el poder, lograr el poder en el 2024. Antes de entrar a los comentarios de actualidad con las noticias más importantes, hoy recordamos una triste noticia. 41 años después, la muerte de Antonio Guzmán Fernández, expresidente de la República, asume el poder en 1978 y se quita la vida un día como hoy, o muere más bien. Se dispara un 3 de julio, era sábado, muere domingo, y es una noticia que estuvo pues corriendo por toda República Dominicana, y la muerte se da a conocer en horas tempranas de la mañana. Despertábamos con esa triste, con esa funesta noticia de la muerte de Antonio Guzmán Fernández. Ya se habían celebrado elecciones presidenciales en el país. Había ganado un compañero de partido, Jorge Blanco, el cual pues asumiría después sucediendo a Jacobo Masluta, quien era el vicepresidente de la República, y le correspondió entonces hacer las funciones de presidente. Causas de este suicidio que aún se mantiene en disputa. Unos dicen que fue por la crisis política que se presentó en ese momento, por el triunfo y la traición, y otros establecen que fue por corrupción, pero hasta el momento ninguno han sido acertados estos comentarios o estas opiniones, aunque se han escrito libros con respecto a ambas, pero ninguna se han podido confirmar por un experticio quizá que pueda determinarse que sí, que esa fue la causa, pero en ese momento se estaba dando una crisis política y también había actos de corrupción por los cuales supuestamente el presidente Antonio Guzmán Fernández decidió quitarse la vida. De los rumores que circulaban en esa oportunidad, se hablaba de que sería sometido inclusive hasta la acción de la justicia.
adeptos de su gobierno, colaboradores que luego entonces pasaron a formar filas con el doctor Salvador Jorge Blanco, que había ganado las elecciones, pues esto dice influyó parte para que entrara en un estado depresivo, aunque estuvo ese sábado despachando en el Palacio. Él estaba junto a la familia en la Casa Veraniega, en Juan Dolio, y se va hasta el Palacio Nacional para darles instrucciones al capataz o jefe o quien dirigía las fincas, propiedad de Antonio Guzmán Fernández, y luego entonces una entrevista con el general jefe de las Fuerzas Armadas para ese entonces, que era McGregor, y luego más tarde llega su nuero, el esposo de Sonia Guzmán, José María Hernández, a buscarlo porque se estaba tardando mucho, iban a cenar. Él le dice que va a entrar al baño de sus oficinas y entonces se escucha el disparo que le quita la vida a Antonio Guzmán Fernández. Se especuló si había sido un suicidio, si había intervenido otras manos. Todo esto estuvo tejiéndose durante todos esos días hasta que luego pues ya la confirmación de que él mismo se había dado el balazo, porque se decía de que había penetrado por el lado derecho y que él era zurdo, izquierdo. Su hija dice, no, mi papá era derecho. Lo que pasa que él utilizaba mucho la izquierda porque se había fracturado una mano, la mano derecha, y entonces la gente pues pensó de que él no era diestro. Hay que destacar que hubo un periodista de esta ciudad de Santiago, Carlos Cepeda, que trabajaba en el Palacio en ese momento, y escribió un libro, dice, en el que llamó Los que mataron a Antonio Guzmán. Ahí hizo muchas alusiones, incluso tirando lodo a otros dirigentes del partido, Partido Revolucionario Dominicano en ese momento. Pero ese libro fue descalificado, aunque tuvo su venta, tuvo sus aciertos. Otros alegan que eran muchas mentiras de Carlos Cepeda. Dios lo tenga en gloria, Carlito, que murió no hace mucho, consumido por los estupefacientes, envuelto en ese mundo de estupefacientes, pero era una lumbrera y él escribió ese libro, Los que mataron a Antonio Guzmán. O sea, él no se refería directamente a quienes empuñaron un arma para matarlo, sino quienes pues lo condujeron, pues crearon las condiciones para que él se suicidara. A eso se refería Carlos cuando hablaba en ese libro, Los que mataron a Antonio Guzmán. Bueno, vámonos entonces a publicidad, ya regresamos en breve con el contenido para hoy. Recuerde que estaremos hablando sobre alcaldía, a quien usted prefiere para que sea quien dirija los asuntos de gobiernos de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Pues estaremos nosotros en las calles, estaremos escuchando sus opiniones a través de la vía telefónica. Hay cápsula, hay un contenido interesante para hoy. Quédese con nosotros. Elecciones 2024 ya regresa. Bueno,
Parece ser que los problemas no se van a hacer esperar dentro del Partido Revolucionario Moderno con las reservas y los posibles candidatos que tendrá este partido en los diferentes municipios. Ya en Santiago nosotros estuvimos conversando ayer sobre este tema. Estuvo el presidente del Partido Revolucionario Moderno en el municipio, el ingeniero Andrés Cueto, pero también ya ha explotado en Moca, que es el municipio cabecera de la provincia de Espaillat. Ustedes recordarán que Guarocuya Cabral, quien llegó a la posición a través del Partido de la Liberación Dominicana y ocupó posiciones inclusive en el gobierno de Danilo Medina, él pues dio un paso hacia el Partido Revolucionario Moderno. Se juramentó inclusive, igual como han hecho muchos ya que eran del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD, pues resulta ser de que hay una oposición por parte de importantes sectores del PRMismo en el municipio de Moca. Dicen que hay hombres y mujeres los cuales tienen las condiciones, la capacidad para ser candidato a la alcaldía y que ellos pues son verdaderos PRMistas que vienen de las entrañas de este partido que es una dependencia del Partido Revolucionario Dominicano o nace más bien, sale del Partido Revolucionario Dominicano. Ahí hay una situación que se va a extrapolar en muchos otros lugares del país porque parece ser que dentro de esos acuerdos, dentro de esas negociaciones, esas juramentaciones que se han hecho, está el que ellos pues sean confirmados como los candidatos a esas posiciones, ya sea en distritos municipales, en alcaldías de diferentes municipios, los vocales y hasta regidores. Pero yo creo, Frank, que el detonante va a ser el municipio de Tamboril. Y tenemos unas imágenes, ojalá y los muchachos puedan colocarla ahorita. ¿Por qué el municipio de Tamboril? Porque en Tamboril fue donde se fraguó ese desmembramiento del Partido de la Liberación Dominicana con el alcalde de ese municipio, que era del PLD, y que se ha convertido en un gran aliado del presidente Luis Abinader. Y digo, ¿por qué Tamboril va a ser el detonante? Porque allí hay un empujamiento del presidente, el expresidente Hipólito Mejía, en favorecer a uno de los candidatos internos o precandidatos del Partido Revolucionario Moderno, que es Francisco Álvarez Juanbo. Entonces, como Angiolino Hermosén fue el hombre que en conjunto con Luis Abinader, Víctor de Asa y otros cuantos, pues lograron hacer pasar a un gran grupo de concejales, alcaldes, directores distritales, lo hicieron pasar a formar justicia social. Entonces, hay un compromiso fuerte con Angiolino Hermosén y para él ha sido reservada, para él o para algún lacayo suyo, esta candidatura del municipio de Tamboril. Vamos a escuchar lo que dice Alex Morales y su equipo. Partido, y por eso le estamos convocando a participar de un amplio programa de actividades sociales que estaremos desarrollando los próximos días y lo que estaremos anunciando a ustedes y a la población. Es bueno que sepan que hemos tomado una decisión con respecto al entorno y cuadro político de nuestro municipio de Tamboril. Para esto le vamos a pasar la palabra a nuestro compañero Alex Morales. Muchas gracias, buenas tardes, pueblo de Tamboril. Quiero saludar desde aquí un gran abrazo a todos los PRMistas y los municipios de nuestro pueblo Tamboril. Nosotros en los días pasados es bueno aclarar y que se sepa que no inscribimos nuestra candidatura porque en los municipios donde estaba reservada no permitían la inscripción de la candidatura. El compañero Leandro Gómez, Francisco Álvarez y un servidor Alex Morales no inscribimos la candidatura porque está reservada en Tamboril. Ahora bien, nosotros entendemos que las autoridades tomarán la decisión correcta en el momento en que puedan decidir que aquí en Tamboril necesitamos que los candidatos del PRM vayamos a una primaria para elegir democráticamente nuestro candidato y que sea de nuestro partido. Nosotros hemos pactado con el pueblo y hemos pactado con el PRM porque hemos venido haciendo un trabajo desde hace años
por el partido y por el municipio. Nosotros como partido estamos decididos a llevar un candidato propio del PRM, y para eso estamos trabajando y hemos venido trabajando tanto como Alex al Poder como miembro del Partido Revolucionario Moderno PRM, ya que sabemos que en Tamboril están las condiciones para ganar arrolladoramente con un candidato del PRM. Es importante destacar que hemos venido trabajando desde un principio por las bases del partido. Alex Morales es un precandidato del Partido Revolucionario Moderno en Tamboril. Dígase que fue el que forjó junto a Rosa Santos el proyecto Luis Abinader a la presidencia y luego la formación del partido en Tamboril, y fue el coordinador de campaña del presidente Luis Abinader. Más sin embargo, pues por encima de todo, Luis está privilegiando a Angiolino Hermosén, por lo que ya habíamos hablado anteriormente, que fue quien lo ayudó a conquistar una gran cantidad de alcaldes, de directores, concejales y otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana para que pasaran a justicia social y así debilitar esa organización política. Y Luis tiene un compromiso con Angiolino Hermosén, pero internamente Hipólito Mejía está empujando para que sea un candidato del PRM, pero que le corresponda a su grupo, porque para nadie es un secreto que ahora ha comenzado también a reforzarse el movimiento o el grupo PPH, el grupo de Hipólito Mejía, con miras a las elecciones de 2028. Y este es un asunto que no creo que pueda resolverlo ni Rosa Santos como presidente del comité provincial, ni del municipal, el ingeniero Andrés Cueto. Uno entiende de que Justicia Social, que todavía no ha recibido el reconocimiento de la Junta Central Electoral, ha salido muy aventajado, o las proyecciones que hay hasta ahora, hasta este momento, es de que de este pastel correspondiente a toda esta zona va a sacar la mejor parte. Estamos hablando de Fermín Noesí en Hato del Yaque, de Hinoa en Juncalito, entre otros municipios que tienen un nombre, que tienen un sello de justicia social, de aquellos que se fueron. Angiolino Hermosén está aspirando a una diputación en la circunscripción 3, pero también quiere la alcaldía. Sí. Es decir que como que quieren muchas cosas. Y hay que esperar, porque esto va a traer muchos celos, muchos enfrentamientos, fricciones entre los PRMistas, que no se van a quedar cruzados de manos, no se van a quedar cruzados de brazos. Y yo no sé hasta dónde José Ignacio Paliza tenga la capacidad para poder apagar ese fuego. Tendrá que ponerse la chaqueta del doctor José Francisco Peña Gómez. Que será difícil. Muy difícil. Muy difícil, pero fíjense, yo le decía ahorita que el detonante va a ser el Tamboril, porque la mayor humillación ha sido allí. El alcalde consiguió unas 23 pensiones, que no ha podido lograrla el grupo del PRM, pero no pensiones cualquiera, de 50 a 75 mil, de 30 a 75 mil. Pero consiguió un vicecónsul, creo que fue en España, otro en Italia, la esposa es vicecónsul en New Jersey, un hijo, no sé qué otro puesto tiene. La cuestión es que entran $22,000 a la casa del alcalde. Bueno. Entonces esto prácticamente ha sido una burla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, Frank, en Tamboril? Que si el alcalde actual lleva al regidor que pretende llevar, que le llaman Boché, le van a dar un golpe de castigo, van a dar un voto de castigo en contra de esa persona, y Luis Abinader podría tener problemas en ese sentido. Ahora, en Tamboril podría decir Abinader, yo pediré 3 o 4 mil votos para las presidenciales y los recuperaría en otro lado. Ajá. Y si esto se convierte en un efecto dominó a nivel nacional, que es donde ellos deben de estudiar este problema. Mire, ¿cómo está el Partido de la Liberación Dominicana y ya su candidato que oficializaron? Dicen que por consenso ya hay un candidato en Tamboril. Sí, creo que Toribio. Daniel, ¿qué llama? Gabriel Toribio. Pero la Fuerza del Pueblo la reservó esperando esta situación, esperando que o está negociando con Alex, sé que no, pero podría estar negociando con Francisco Álvarez, que es lo que entiendo, que tampoco saldría tan airoso por sí solo, en un partido solo, si no hay una alianza PLD Fuerza del Pueblo. Tendría que darse esa alianza.
Bueno, pues vámonos a las calles, estamos listos, vámonos para las calles. El tema, ¿cuál sería el próximo alcalde de Santiago? ¿Por quién la gente se identificaría? Tenemos hasta ahora a Ulises Rodríguez, que es otro tema, aquí Rubén Polanco, bueno, que estará mañana con nosotros en el café de Diario 55. Él inscribió sus aspiraciones a la alcaldía, su precandidatura, la inscribió con todo y que los que estaban aspirando dentro del PRM, a excepción de Rubén, pues llegaron a un consenso, llegaron a un acuerdo. Aquí estuvo el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y todo parecía un cuento de hadas, todos muy felices, sonriendo, pero las cosas no son tal y como aparentan. Vámonos a las calles. Ulises Rodríguez, está Víctor Fadul y Jeffrey Infante por el Partido de la Liberación Dominicana, Altagracia González de la Fuerza del Pueblo, junto a Silvio Durán. No sé si hay otro más que esté aspirando a la alcaldía por el partido que lidera el expresidente Leonel Fernández. Pero vámonos a las calles y escuchemos opiniones. Hermano, ¿cuál para alcalde, cuál prefiere? ¿A quién prefiere para alcalde de Santiago? A Ulises Rodríguez, el mejor. Como alcalde de Santiago, ¿por quién va? No estoy decidido todavía. ¿Cuál prefiere como alcalde? Ulises Rodríguez. Jefe, ¿a quién prefiere como alcalde de Santiago? De Santiago. ¿Quién prefiere como alcalde de Santiago? Ulises Rodríguez. ¿Quién prefiere como alcalde de Santiago? A Ulises Rodríguez, porque lo ha hecho bien. ¿A quién usted prefiere como alcalde de Santiago? Bueno, todavía estamos lejos de la política. ¿Quién usted prefiere como síndico de Santiago? Ya no está en política, ¿no? ¿Quién usted prefiere como síndico de Santiago? Muchos indecisos no están todavía enterados, hay que esperar un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque con lo de Ulises, la promoción que ha tenido, la unidad del Partido Revolucionario Moderno, la que han estado vendiendo desde todo este fin de semana, pues favorece, aventaja a Ulises. Porque es que aún la gente tiene en la mente a Ulises como candidato de la pasada contienda y a Abel Martínez. No dude usted que cuando pregunte dice por Abel Martínez, porque la gente aún no conoce a los candidatos o precandidatos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Entonces eso es muy delicado. Máxime que la gente no está leyendo, la gente no está viendo televisión, sino en las redes sociales. Entonces esto conlleva a que cuando está la imagen de un candidato ya desde hace un año, que tuvo un apogeo, una campaña, como Ulises, pues tiene la ventaja. Así es, vámonos a publicidad, ya regresamos con más contenido. Recuerde, más adelante estarán Lincoln López, Nelson Reyes Estrella, comentando, analizando perspectivas de la política dominicana. Además estaremos discutiendo otros temas que son de importancia y que usted también podrá participar en los mismos. Ignacio Guerrero viene con su cápsula en elecciones 2024. Recibiremos las llamadas. Recuerden, 724-5500 es el teléfono que estaremos poniendo a su disposición como cada noche aquí en elecciones 2024. Ya regresamos.
Bueno, en breve vamos a conectar con Ignacio Guerrero y su cápsula. Es una cápsula que viene trabajando desde hace un tiempito. Se estuvo calentando el brazo con elecciones 2024, se recesó y ya pues nosotros retornamos con este vuelo directo hasta junio del año próximo, cuando serán, bueno, en mayo del año próximo, si hay un balotaje o una doble jornada, entonces sería en junio, ¿verdad? En mayo son las elecciones presidenciales y congresuales. Si hay segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, entonces sería en junio. ¿Será un mes después? No tengo el conocimiento. Sí, es en junio, es en junio. Sí. El 18 de febrero son las municipales y entonces en mayo 19 serían las presidenciales y congresuales. Mucha gente se inscribieron este fin de semana. Sí. Del Partido de la Liberación Dominicana se habló de más de 4,000 aspirantes. Y usted sabe, volviendo otra vez a Tamboril, ¿qué va a pasar? En Tamboril no se inscribió ninguno de los No, no se inscribieron. Pero Eso... está bien, pero los candidatos a concejales tampoco. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Pues entonces todo sería del actual alcalde si ese el que van a poner como candidato. Porque la plaza está reservada. Está reservada porque los concejales no se inscribieron ninguno, los aspirantes. En solidaridad. Solidaridad, Los del no se PRM, inscribieron. los del PRM, Los ¿verdad? del PRM ninguno. Bueno, ahí habrá que solucionar, habrá que llegar hasta Tamboril, y yo no sé si junto con el cuerpo de bomberos para que puedan apagar el fuego. Y está en manos del que hay. alcalde, del cuerpo de bomberos. Y el alcalde con muchas aspiraciones, y es uno de los que más ha conseguido dentro de las filas de justicia social. Él y Julio César Valentín son los que encabezan este movimiento que hasta este momento pues no ha sido oficializado por la Junta Central Electoral. Movimiento que está apagado. A ese movimiento lo tiene vivo estos conflictos que se han dado, pero como movimiento, creando actividades y estrategias para un crecimiento, no lo están haciendo. Ellos han amarrado bien sus cosas, déjame decirte, ellos han amarrado bien sus cosas. Incluso el mismo tema de Hipólito Mejía. Hipólito le ha sacado mucho provecho, beneficio y tiene gente importante dentro del tren gubernamental. Independientemente de que su hija ganara unas elecciones en la ciudad capital, pero tiene a Díaz Morfa y tiene otros tantos en ministerios. Yo le decía a usted, casualmente en Diario 55, que Hipólito tiene tanta fuerza como la tenía antes dentro del PRM y dentro del gobierno. Yo creo que Hipólito tiene medio gobierno en este momento. Bueno, pues ahí van a medir fuerza porque también en la capital han estado ocurriendo situaciones importantes. Miren los Alcarrizos. Cuando ayer presentábamos nosotros las imágenes de Ulises, cuando el presidente le dio el FO, pero también se lo hizo a de los Alcarrizos. Lo apartó completamente, puso la seguridad a que los pusieran en un extremo. Es que es un estilo de él, como decía ayer, ese es un estilo del presidente cuando está... que no lo quiera usted cerca o algo, ignorarlo, mandarlo a apartar, sacarlo de circulación. Y parece ser que ya el PRM tiene su candidato para los Alcarrizos, y esto vimos la queja inclusive del actual incumbente allí. La situación del Distrito Nacional, este es un panorama interesante. Ahí va a haber una fuerza de titanes. ¿Por qué? Porque ahí están apoyando a dos de ellos, que hay como 4 o 5 aspirantes a la alcaldía en el Distrito Nacional, pero este señor que estaba en el PROPE, que fue ministro y ha dicho de que va a poner ahora su posición, Nene Cabrera, que estará tomando una licencia. Él es apoyado por la actual alcaldesa de la capital, pero entonces está el señor Díaz, que es el diputado, presidente de la Comisión de Turismo. El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados es apoyado nada más y nada menos que por el exalcalde y actual ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado. Y usted sabe que detrás de David Collado hay un poder económico muy importante, el cual pues tiene como objetivo no solamente que David Collado sea candidato presidencial en el 2028, sino también ellos tener presencia en diferentes posiciones electivas. Que ahí es donde yo entiendo que se le pone la situación difícil a Luis Abinader, en el sentido de que dentro de su propio partido se está
jugando el futuro de muchos que aspiran a ser candidatos tanto a la presidencia como a la senaduría. Entonces esto va a conllevar que Luis ahora tiene un frente dentro y va a tener frente fuera, y si no se sabe manejar, el que no es diplomático va a tener graves problemas, porque ha golpeado a la gente que lo llevó a ser candidato y a aquellos que trabajaron fuertemente para que él sea presidente de la República. Se ha olvidado de eso, los ha pateado, ha buscado a otros extrapartidos, se ha hecho amigo de gente que eran enemigos acérrimos del Partido Revolucionario Dominicano y luego del Partido Revolucionario Moderno. Entonces ahora a esa gente le han dado cabida, porque volvemos a Tamboril. ¿Quién ha golpeado más al PRM en Tamboril y a los ex PRDistas que el actual alcalde? Es el que más lo ha golpeado y es el que ha salido más favorecido. Y esta situación, reiteramos, al presidente Luis Abinader se le puede escapar de las manos y perder mucho por poco, como dice. ¿Usted recuerda una de las expresiones más manoseadas, más compartida por los mismos PRDistas en aquella oportunidad del doctor José Francisco Peña Gómez? Solo el PRD daña o destruye. Destruye al PRD. Y esa cultura sigue ahí. Es que vienen de ahí. Sí. Es que vienen de ahí. Y esta situación, vuelvo y reitero, si el presidente no recapacita en fortalecer a su propia gente, en llegar a una solución salomónica, sobre todo con lugares como Moca, Tamboril, etcétera, creemos que en las presidenciales no le vas a ir muy bien, porque hay otro elemento que yo sostengo, y es que ¿quién le garantiza a Luis Abinader que aquellos candidatos a alcaldes, directores distritales, diputados con los cuales él ha pactado, que vienen de otro partido y que tienen 20 años en otro partido, después que ganen o pierdan como en febrero, ¿verdad? Sí. Le van a mandar a su gente a votar por él en mayo? ¿Quién garantiza eso? ¿Y de qué forma se puede garantizar esto? Eso tiene cocorícamo. Eso puede irle muy mal al presidente Abinader. Bueno, vamos a ver cuántos días faltan para las elecciones municipales y también para las elecciones presidenciales, y cuando regresemos entonces estaremos con el comentario de Nelson Reyes Estrella. Ya estamos listos. Vamos al primer comentario de uno de nuestros analistas político. Además es ambientalista, y con él pues estaremos nosotros sacando máximo provecho a cada una de sus participaciones. Vamos a recibir a Nelson Reyes Estrella. Buenas noches, Fran, y a todo el equipo de este programa Elecciones. Estamos en un momento histórico, podríamos decir, tanto por este programa, que como ustedes decían ayer, 22 años, y también por el mismo proceso eleccionario. Unas elecciones que podríamos decir plantean un escenario que no sucede desde el año 1996. Y precisamente eso lo podemos analizar en base a la cantidad de precandidatos que se han inscrito en el proceso que han abierto los partidos políticos, los tres mayoritarios. Y hablamos del partido de gobierno, PRM, que habla de unos 4.792 candidatos, precandidatos. El Partido de la Liberación Dominicana con unos 4.507 candidatos. Y el Partido de la Fuerza del Pueblo, que tiene registrado en su plataforma virtual unos 4.203 precandidatos. Pero pueden ser más, porque el proceso de la Fuerza del Pueblo se abrió esta semana y culmina el próximo domingo. Entonces, esta es una oportunidad histórica que tienen los partidos políticos, que tiene el país, para comenzar a desentar la política. Y quiero iniciar con esa parte, porque veo que en el proceso electoral hay muchas debilidades.
Y esas debilidades inician por la misma falta de un fiscal electoral que está establecido precisamente en la legislación. Sin embargo, no vemos la función, no sabemos cuál es ese fiscal electoral. Entonces, ¿qué va a suceder con este proceso? Que debiera haber un real proceso de depuración desde los mismos partidos políticos para que no se vayan colando candidatos del narcotráfico, candidatos vinculados a casos de corrupción. En ese caso, es muy importante que los partidos políticos lleven los hombres más decentes, los hombres que tengan más propuestas para desentar la política en el país. Y creo que la Junta Central Electoral pues tiene una oportunidad histórica. Y yo creo que en esta parte se deberían establecer algunos mecanismos, innovar, crear un sistema de auditoría a nivel nacional, donde no solo en los partidos políticos descanse ese proceso de auditoría a esos precandidatos, sino que debería ir un poco más allá. Entonces, dentro de ese proceso también de preinscripción, hay que destacar que el partido de gobierno habla de la recaudación de unos 115 millones de pesos, un proceso que fue bastante criticado, porque se habla de hasta de 1 millón de pesos por la inscripción de precandidatura. Y cuando nosotros vemos el resultado final, pues nos damos cuenta que eso realmente no tiene sentido, porque en una campaña donde se gastan cientos de miles de millones de pesos, recaudar 115 millones de pesos, eso es insignificante. Y yo diría que es parte de esa falta de estrategia por parte del partido de gobierno. Sin embargo, en la parte positiva nosotros podemos destacar que el hecho de que en este momento hayan entre 15.000 y 20.000 participantes en la política, pues eso habla muy bien de la competencia. Una competencia que también tiene su parte negativa, porque cuando hablamos que los partidos políticos han preferido elegir el sistema de encuesta, un sistema que nosotros sabemos que cuando se aplica científicamente es fenomenal, es objetivo, da los resultados reales, pero nosotros sabemos que cuando se realizan de esa manera, pues muchas veces pueden representar los intereses de los grupos a los internos. Y precisamente es la preocupación que nosotros hemos visto de muchos precandidatos que se van a someter a un proceso interno donde van precisamente con desventaja. Entonces, todos estos mecanismos, yo creo que por ser una ley reciente, estamos hablando de una ley que, la ley del partido político del año 2019, 2018, y la ley electoral es una ley reciente, precisamente de este año, aunque hubo una anterior que también fue producto de los mismos problemas que tenía. El Tribunal Constitucional prácticamente la declara completamente inconstitucional y por eso se da una modificación. Pero ante este escenario, con estas legislaciones, pues nosotros tenemos una oportunidad en el país de iniciar un proceso de adecentar la política, de evitar que los recursos ilícitos entren a las campañas electorales. Y eso permite entonces que los mejores hombres del país pues lleguen a los cargos y representen los intereses del pueblo dominicano, que no es lo que ha sucedido hasta este momento. Por el día de hoy este es nuestro comentario. Ya nos veremos en una próxima con un comentario más en este su programa Elecciones. Muchísimas gracias a Nelson Reyes Estrella, que se queda con nosotros ahí porque estaremos debatiendo otros temas importantes que tienen que ver con la política en República Dominicana y más ahora con todos estos problemas e inconvenientes que hay dentro del PRM con las reservas y la selección de gente que ha llegado al partido desde otro litoral, desde otro pues espacio
del sistema político de la República Dominicana. Vamos a publicidad. Cuando regresemos vamos a escuchar opiniones de la teleaudiencia. Vamos a habilitar el 724-5500 para que usted nos dé su opinión. Puede ser las posibilidades que tienen los candidatos o precandidatos hasta ahora para la alcaldía de Santiago, o todos estos pues inconvenientes que se están presentando hasta este momento con aspirantes del PRM que no están de acuerdo con las reservas y que sea uno que venga de otro partido a ocupar pues la posición como candidato o repetir la misma posición que en la actualidad pues están desempeñando. Vamos a un corte y ya regresamos con ustedes. ...724-5500 con el 809 es el teléfono de estudio. Vamos a recibir algunas llamaditas, no importa el lugar donde usted se encuentre, llámenos, sea parte importante. Estaremos trabajando, sí, de lleno con las 14 provincias del Cibao, desde Santiago, el primer Santiago de América, la provincia de Santiago, que es la cabeza de todas estas provincias que conforman esta vasta, productiva región del Cibao, que aporta, creo que es el 37% de los votos en las elecciones del país. El 37% está en el Cibao, es decir que Santiago, La Vega, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, o la provincia Duarte más bien, son las 4 principales de la región. Pero sobre todo Santiago, que es claro, provincia de la decisión. 11%, sí, pero Santiago es lo que decide. Por eso usted nota toda empujadera que se está dando aquí entre los partidos, sobre todo de la Liberación Dominicana y el gobierno, y la gran inversión que está haciendo el gobierno, porque Santiago es la que determina no solamente el triunfo del Cibao, sino el triunfo a nivel nacional. Sí, es un referente y es una de las plazas, siempre se ha dicho, más compleja. Santiago es engañosa y los PRMistas lo saben, que no importa la cantidad, las inversiones que puedan hacer aquí en Santiago, le puede salir el santiaguero con otra cosa. Sí, porque hay algo importante que se debe recordar, que aquí fue donde se comenzó a jugar palé. Ajá. Sí, con José Enrique, yo lo tengo en gloria, Cerulle, y fue donde se jugó, y palé y tripleta, y eso es peligroso en la política. Porque cuando usted viene a ver, yo estoy con usted, pero estoy jugando con otros números. Pero aquí se jugó tripleta también en las elecciones pasadas. Sí, aquí fue donde se comenzó eso. En las congresuales y presidenciales aquí se jugó. Con el que está detenido en la Florida, en Estados Unidos. Sí, yo no estaba aquí, yo no estuve
presenciando ese juego, pero sí los anteriores sí, sí supe. Pero de no ha ellos. leído nada, porque que usted no estaba cuando Estábamos cerca. usted no estaba cuando la fecha de independencia y sin embargo usted ha leído mucho de eso. ¿Me está corriendo? No, que ¿Me corriendo. está oyendo? No, porque esas no son historias todavía que se hayan pasado, todavía son clasificadas, ¿verdad? 724-5500 es el teléfono. Si usted tiene alguna opinión, pues llámenos en torno a la alcaldía de Santiago, cuál será el próximo incumbente. Sale Abel Martínez, que es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene hasta ahora 2 aspirantes, ya se inscribieron el pasado fin de semana, Víctor Fadul y Jeffrey Infante, que ahí hay una situación también. Vamos a ver lo que va a ocurrir dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque se ha dicho de que Jeffrey, ante la posibilidad que existe de que haya después algo parecido a lo del PRM, un consenso con Víctor Fadul, que ya denunciaba Silvio Durán en una oportunidad de la influencia que tenía por parte del papá, por parte de otros del miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y él decidió retirarse por eso, porque decía que era una competencia desigual. Y vamos a ver, Jeffrey llenó su solicitud desde un centro de salud donde está hospitalizado o estaba hospitalizado, no sé si todavía se encuentra ahí. Pero siempre se va a dar, y para nadie es un secreto, que los partidos políticos se convierten en instituciones manejadas por anillos que influencian a los que están a su alrededor, que son imantados por ese anillo y que son protegidos. Y eso es lo que denunciaba Silvio Durán con relación a Víctor Fadul. Y no es un secreto que ocurre en el PLD, ocurrió en el Reformista y está ocurriendo en el PRM y en todos los partidos. También en la Fuerza del Pueblo. Mire, yo recuerdo en una oportunidad cuando, precisamente por lo que ocurrió el domingo, que el consenso, y usted vio que mucha gente que no se juntaban, que no se reunían en otras actividades. ¿Cuánta hipocresía? Levantando la mano. Mire, yo recuerdo un domingo, estaba yo en la casa de una amiga comunicadora, tomando café, que me había invitado, y llegó nada más y nada menos que el señor Danilo Medina. ¿Sabe que Danilo es el que conoce la base del partido, que conoce a cada quien por su nombre, diferente al profesor, que a todos le dice profesor? Y llega Danilo y le dice a la colega, a la amiga, dice, mira, yo vine a resolver una situación aquí en Santiago. Bienvenido Pérez y José Izquierdo eran los aspirantes a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y terminaron como la fiesta de los monos, ambos. Sí. Dice Danilo, yo sé que él está ahí, bienvenido. Como tú eres muy amiga de él, llámalo y dile que yo quiero hablar con él. Efectivamente, coge el teléfono, llama, bienvenido le responde y dice, mira, Danilo está allá, estuvo en tu casa y tú no la abriste. Ábrele. Él va para allá y Danilo arrancó para allá. Pues ese mismo día estaban los dos levantando las manos como símbolo de unidad del partido. Pero mentira, eso era para la prensa, eso era para hacer entender de que todo se había resuelto, de que la situación que existía entre ambos pues quedó en ese momento ya subsanada. Y es para que tú veas cómo es la política. Que es lo que estaba diciendo el día de ayer, que se hablaba de una unidad. No, ayer el anuncio del domingo fue un consenso. Un consenso que no necesariamente tiene que establecer una unidad. O sea, vamos a consensuar un beneficio para todos y en el cual yo voy a tener parte, pero no es que esté totalmente de acuerdo contigo. Que eso fue lo que ocurrió y lo que usted acaba de establecer. Porque es una realidad de la hipocresía de la política, porque en la política el fin justifica los medios, y ya lo dijo Nicolás Maquiavelo, quien yo creo que es una máxima de la que más daño le ha hecho a la política y a la sociedad. ¿Tiene alguna opinión al respecto, Nelson, de los temas que hemos estado en estos momentos pues analizando? Sí, realmente en esta parte hay que destacar que no se entiende la estrategia del gobierno. Pues yo creo que ellos tienen muchos candidatos que son potables y que a menos que tú tengas, bueno, una medición que te dé tan alto que te lleve a sacrificarlo, eso te llevaría al consenso. Pero en este caso, cuando uno ve figuras como la de Ulises, que debo decir, te dijeron ahorita
candidato oficial, pero realmente no oficial, aquí todavía nadie es oficial. No es oficial. Y aquí hay que recordar lo que sucedió precisamente en el año 2016, con el actual alcalde, que llegó y en poco menos de 2 o 3 meses fue el candidato oficial porque lo impusieron desde las altas instancias. Sin embargo, en ese momento había un consenso entre Fernando Rosa y Monchi Rodríguez. Pero ¿quién se quedó como hoy está Rubén Polanco? Quien era gobernador en ese momento, Aura Toribio. Entonces, Rubén Polanco puede ser el alfil para luego imponer un candidato, que es el que se ha estado hablando por ahí. Y por ejemplo, lo que sucede en el caso de Tamboril, creo que también ahí las negociaciones del gobierno se ven con mucha debilidad frente a justicia social. Porque tú dices, bueno, le voy a entregar al alcalde, le voy a entregar una diputación, le voy a entregar de la Junta Distrital, también se ve que no hay, vamos a decir, una negociación equilibrada. Porque tú podrías decir, bien, vamos a garantizarte la diputación, pero vamos a llevar la primaria al candidato a alcalde. Y ya tú estás negociando. Pero la eso te crea menos ficción. Nelson, la presencia del presidente y del en ese partido. caso, sí puedo decir, por ejemplo, hay zonas donde yo he medido, encuestas reales, encuestas de trabajo, donde sí yo podría negociar. Y si tienen los datos como hay, pues obligatoriamente se debería ser el candidato. Porque ahí nosotros medimos como 8 candidatos a directores y los otros 7 juntos no alcanzan el porcentaje que tiene el actual incumbente. Pero ahí sí se da una negociación, pero no creo que ese sea el caso de Tamboril o que sea el caso de mismo Santiago, donde tú tienes, por ejemplo, a un Ulises Rodríguez que también en pocos meses sacó casi un 40% en las pasadas elecciones, frente a un candidato como Abel Martínez en aquel momento, que estaba en su mejor momento, incluso mejor que en el año 2016. Entonces no se entienden estas decisiones del presidente de la República y los grupos que están a lo interno, porque no es solo el presidente, porque como ustedes bien han dicho, en su momento ese grupo se destruye en ellos mismos, siempre ha sido así. Y por eso yo decía en el comentario que estamos viviendo un momento histórico. ¿Por qué? Porque aquí se plantea un escenario similar. Si ustedes analizan los 4.792 que tiene el PRM inscrito, con posibilidad de 300 más, como ellos dicen, los 4.507 que tiene el PLD y los 4.203 que tenía en su plataforma habitual, porque no están inscritos todavía, la Fuerza del Pueblo, eso plantea un escenario de segunda vuelta, esa misma división, que eso se podría comprobar con lo que suceda en las elecciones de mayo, claro está. Pero, ¿cuál es la intención del presidente de la República en este caso? Dar el título de gracia en las elecciones municipales. Y por eso yo podría decir que este ha sido hasta un plan perverso. Porque arrastrar con tanto alcalde, que nosotros sabemos que no es un asunto de negociaciones pura y simple por apoyo al presidente de la República, no. Detrás de esos acuerdos se mueven muchas cosas negativas que no se saben, porque como decía Juan Bosch, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven son mucho más importantes. Entonces eso se da en la política. Vamos a ver si eso de febrero a mayo no se le revierte al presidente de la República, que hay que decir que ha estado descendiendo fuertemente en las encuestas y aumentando su tasa de rechazo. Entonces eso está dando proporcionalmente, y eso es bastante peligroso. Incluso eso es lo que ha llevado también a forzar muchas de esas negociaciones. Mira, hay una situación que se presenta, Nelson, y que uno entiende que con la presencia del presidente a nivel nacional del PRM aquí en Santiago y levantando la mano de Ulises Rodríguez diciendo que ya la unidad en Santiago está reafirmada, está comprobada, de que Ulises Rodríguez, por consenso de los que aspiraban, es el candidato. Yo creo que sería darle una puñalada trasera a Ulises Rodríguez, que para la población es el virtual candidato. Bueno, esa podría ser una posibilidad, pero hasta que la Junta no lo proclame, este es el candidato oficial. No hay posibilidad, y eso en octubre. Pero eso mismo, podría pasar con el candidato del PLD. Y de aquí a octubre, es mucha la cosa que sucede. Pero eso mismo podría suceder entonces con el candidato del PLD.
Sí, eso por ejemplo se fue Silvio Rodríguez, tú lo decías, Silvio Durán. No, pero yo digo Tú lo presidencial. decías. Yo digo ¿Eh? presidencial. En el presidencial, bueno, en el presidencial habría que ver, porque ya eso es de cara a las elecciones de mayo. Aquí los principales problemas están dando en las municipales, porque esas todavía no están en juego. Estamos hablando de las elecciones de febrero, porque la percepción es que esas elecciones pueden marcar tendencia de cara a mayo. ¿Y qué es la idea? Ah, bueno, que el presidente arrase, y ya con eso automáticamente seis candidatos, pero por eso te digo, hay que ver si eso no se revierte. Miren, Porque hay candidatos, por ejemplo, como decía Arturo, en el caso de Tamboril, ahí hay una plaza reservada, porque en la Fuerza del Pueblo, ¿qué puede darse? Si los números me dan a mí, yo voy. Y puede darse el escenario que se dio aquí en Santiago con Cerulle, que le trataron de poner ahí a José Enrique Suez, y al final, ¿quién fue el que la alcalde? Gilberto Cerulle. Entonces, todas esas son posibilidades. Por eso es muy importante tener datos fiables, encuestas fiables, que te digan, sí, no hay posibilidades de que fulano gane en ningún escenario. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Gilberto fue por el PRD y los PLDistas lo apoyaron. Exacto. Entonces, eso es lo que se puede dar. Y tú con una facción del otro partido y yo la facción de tu partido, tú vas en ventajas. Mira, tú mencionabas el tema de Abel y Ulises en el proceso pasado, un proceso que terminó y estaba bastante cerrado. Incluso nosotros comentábamos anoche de que Abel Martínez tuvo que lanzarse a las calles a buscar los votos porque vio que la situación se le estaba poniendo muy difícil, que las encuestas que ellos estaban manejando estaban muy cerradas. Incluso aquí terminó en cuanto a porcentaje, 49% para Abel Martínez contra un 38% de Ulises Rodríguez. Ulises que los días finales de la campaña como que estuvo medio apagado. Estamos hablando de una diferencia en votos de 18,000, porque aquí se proyectaba un 70% para Abel Martínez. Y sin embargo, mira 58. Hasta dónde bajó. Sí, sí. Es el escenario que te estoy planteando. Eso puede repetirse. Eso puede repetirse. La situación, por ejemplo, de 2010 con Gilberto Cerulle. Estamos hablando de un escenario similar. Había una deuda con Ulises. Había una deuda. Fueron 2 meses antes que fue electo como candidato. Él renunció a una diputación que podía haber asegurado. No, eso es la indecisión de ser un partido de oposición y de darse negociaciones cuando tú ves que tiene posibilidades de llegar al poder. No deuda. Porque también ganarle a Abel Martínez era complicado en ese momento. No nos podemos engañar. Abel Martínez en ese momento, la percepción que tenía en la población era, como tú dices, de un 70%. Bajó mucho por el proceso que se da en febrero. Pero si las elecciones se dan en febrero y no se suspenden, Abel Martínez iba a sacar ese porcentaje. Y yo estaba monitoreando datos, pues yo asesoro un candidato en un distrito. Y sí, ahí, por ejemplo, el partido de gobierno en ese momento, de 4 vocales, por ejemplo, eran 3 seguros. Suspendieron las elecciones a las 11 de la mañana, yo hice ahí el corte lo que iban. Y no hay 13%. ¿Qué sucedió después de cara a eso? Disminuyó más de 10 puntos. Estaba en 69, bajó a un 58, punto y tanto. Están ahí los datos. Entonces, esa es una realidad que nosotros tenemos y con eso no se puede jugar. Lo que pasa es que esas elecciones tú no las puedes comparar con otras. ¿Por qué? Porque muy pocas veces tú ves elecciones que se suspenden. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el partido de gobierno actual? Que se ha montado en la misma estructura que tenía el partido de gobierno anterior. Esos mismos mecanismos de compra de candidatos, de imposición de candidatura, y al final eso te puede dar resultados, pero al final también esos resultados pueden ser en contra. Y que la alianza no es igual que la que hizo Luis Abinader y Leonel Fernández, que ambos estaban en la oposición y estaban repartiendo cosas que eran ficticias, que no existían. Pero sí, Luis ahora está entregando más de lo que debería dar. Sí, bueno, las negociaciones en el gobierno siempre son más fáciles, porque tú podrías decir, bueno, a Ulises, sí, yo te puedo sacrificar, porque yo te voy a garantizar un ministerio. Como lo hizo Leonel en sus 8 años. Mucha de la gente que él sacrificó, pues le garantizaba un puesto.
Eso se podría dar, pero hay mucho, lo que ha sucedido con el gobierno, que ese gobierno no le ha podido garantizar un puesto ni siquiera de calidad a esos mismos candidatos. Porque cuando tú hablas de Juan Bosch, es un ex alcalde de Tamboril. ¿En qué puesto está en este momento? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque es un puesto sin importancia. Entonces, eso mismo sucede con mucha de esa gente, que no lo van a pensar 2 veces en dar el paso a un partido contrario. Porque ¿qué razón tiene de que yo esté en un partido que no me valora ni siquiera estando en el gobierno? Entonces es un grave problema que tiene el partido de gobierno en este caso, que no sabemos cómo terminará esto y no entendemos tampoco la estrategia que tienen sus asesores. Lo que yo sí entiendo del presidente de la República, que el presidente dijo, bueno, estas elecciones no las ganó el partido realmente. Esto sería una circunstancia especial y llegamos al poder por esa crisis. Y ahí podemos entonces hablar de eso que dice Arturo. La fuerza del pueblo significó un pilar importante para llegar al poder. Porque pues estamos hablando de Leonel, que sacó casi 1 millón de votos en la primaria del PLD, que perdió prácticamente por un punto, 2 o 3 miles de votos. Entonces eso era significante en ese momento. ¿Pero tenemos ese escenario? No, no tenemos ese escenario. Entonces desde el gobierno se están cometiendo muchos errores, que eso lo lleva a que en este momento ya hay una ruptura de esa luna de miel que había con el presidente de la República. Y probablemente Galo, que le estaba dando ahora un 62% de la evaluación del presidente, de la gestión gubernamental, eso comience también a incidir en este momento. Porque muchas de esos a los internos del partido que lo evalúan bien, pues van a comenzar también a ver eso con malos ojos. Pues no tienen oportunidades. Si no tienen oportunidades de ser candidatos, no están en el gobierno, entonces, ¿qué es lo que van a esperar de su partido? ¿Cuándo es que van a entrar al gobierno? Sí. Algo que decía Guido con relación a eso. Es una gran cantidad de personas descontentas, de dirigentes, de gente de la base descontenta, y eso de descontento se extrapola a la sociedad, al amigo, al familiar. No, mira lo que le hicieron a fulano. Entonces, eso es peligroso. Sí, sí. Bueno, yo hice una encuesta esta semana. Es un asunto interno, pero ahí el aumento del presidente es significativo, la tasa de rechazo. Eso es preocupante. Estamos hablando que está ya por encima del 36%. Y eso debe preocuparle realmente. Nelson, es un reto, es el desafío más importante para el actual alcalde y aspirante a la presidencia, asegurar la Plaza de Santiago, que no se pierda la plaza. Bueno, la Plaza de Santiago está complicada para el PLD en este momento, salvo que se dé una alianza de esas que llegan y que puedan ir aliados a otra fuerza, sea con un candidato del mismo gobierno o sea con un precandidato de la Fuerza del Pueblo. Pero yo creo que el PLD de por sí solo tiene muy poca posibilidad en Santiago. Independientemente de la aceptación del alcalde, que aunque no tenga los números para la presidencia de la República, tiene una aceptación en la ciudadanía, pero eso no se transfiere. Eso no se transfiere. Y aquí nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de la misma alcaldía, que hay muchos directores que están dando el paso a la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, hay una que yo tengo la información, que en el día de hoy se está juramentando la Fuerza del Pueblo, que era la directora de Asuntos Comunitarios de la alcaldía. Entonces, cuando tú no puedes garantizar eso, es imposible que tú puedas incidir en retener la misma alcaldía. Bueno, vámonos a un cambio y ya regresamos con más del contenido de elecciones 2024 en esta noche del martes 4 de julio. Los norteamericanos están de fiesta. Sí, hoy hay fuegos artificiales en casi todos los Estados Unidos. Han prohibido que los civiles manipulen estos fuegos artificiales porque ha habido accidentes. Pero lo que concierne Nueva York hoy es un mar de colores, porque el mar es desde el mar que lo tiran desde fragata, y eso es hermosísimo. Muchos dominicanos hoy haciendo asados, haciendo los famosos barbecue. Lo he disfrutado. Usted lo ha disfrutado. Mucho. Y también tiraba su carnita y su cosa. No, yo me quedo en la carne, que de nosotros miren los fuegos. Vamos a publicidad, ya regresamos.
320 días para las presidenciales, para las municipales faltan menos, estarán en febrero ya. Y bueno, hay cosas que comenzarán a definirse en los próximos días y aguas que están turbulentas que comenzarán a tranquilizarse. Claro, tienen que comenzar a tranquilizarse ya, no pueden esperar mucho. El 724-5500 está a disposición. ¿Quién usted cree será el alcalde de Santiago? ¿Quién usted cree? Llámenos, 724-5500. Hay precandidatos. Dice Nelson Reyes que todavía no es oficial de que Ulises Rodríguez será el candidato a la alcaldía del PRM en Santiago. Ya él ha expuesto las razones que entiende por qué todavía no se ha oficializado esta candidatura del PLD. Esperar si Jeffrey recoge los bates y le deja el camino abierto a Víctor Fadul, que Víctor también ha estado esperando y vamos a ver lo que va a ocurrir porque yo sé que aquí se van a hacer negociaciones. Yo sé que aquí se van a hacer negociaciones. Que es lo que más le conviene en este momento al PLD. O sea, que haya una unificación. Y la Fuerza del Pueblo también. Sí, no, porque no hay la división, Fuerza del Pueblo no tiene figura, lamentablemente. No tiene figura en Santiago para competir. No, y entonces cometieron un error, porque Altagracia González no es la candidata de Santiago. Altagracia González, candidata natural de Santiago Oeste. Mi amigo Hipólito que está allí aspirando, yo se lo dije, debe ser así, pero ya es el que está. Altagracia garantizaba más en Santiago Oeste que aquí. Nelson, ¿cuál es su opinión? ¿Tiene liderazgo? ¿Tiene candidatos aquí para competir a la Fuerza del Pueblo? Realmente lo que ustedes dicen, sí, esa alianza debe de darse si quieren tener posibilidades. Te voy a ceder Porque el senador. Si el PRM logra resolver los problemas que tiene a lo interno ahora y llevar como ha configurado con la compra de muchos, vamos a decir, candidatos de los partidos de oposición, el PRM puede quedarse con el 80 o 90% de las alcaldías de la provincia y municipio. Yo no sé qué tanto tenga de cierto. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo creo que ese proceso estimula mucho más la democracia, que se den esos enfrentamientos. Porque cuando tú tienes a figuras como Altagracia González, fue diputada con un activismo muy importante en las pasadas elecciones, y tú tienes a Silvio Durán con incidencia desde Corazán, pues eso te permite a ti tener dos activos políticos muy importantes. Y de hecho, después de lo del gobierno, lo que más se han sentido en el municipio han sido lo de la Fuerza del Pueblo. Vamos a recibir esta llamadita, Nelson, con tu permiso. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, estoy esperando. Aquí estás en el aire. Baja un poquito el volumen del televisor, por favor, para que podamos escucharlo bien. En cuanto al candidato que usted se refería, sí, cuanto al candidato que usted se refiere. Ajá. En cuanto al candidato que usted se refiere para la sindicatura, ahí hay uno, déjame decir, que el amigo que está entrevistando, estoy viendo que está conociendo mucho una inglés no favorable, que por sus capacidades de diplomacia política pudo variar, pero ahí en cuanto no se definió bien, pero está difícil para la candidatura de él, por ese intrigo de que está pasando, que no sale a la luz pública. ¿Se fue? Sí. Lo que hizo fue dar una opinión. Sí. Y entonces, como le decía, después de los candidatos del partido de gobierno, los que han tenido más incidencia aquí en el municipio han sido los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Porque realmente hay que decirlo, los candidatos, el mismo Víctor Fadul, que es una figura joven, y un diputado, ha tenido cierta proyección, además del arrastre de su familia, pero no se ha sentido su candidatura en Santiago. Pero mide más que los otros que tú has mencionado. Sí, naturalmente tiene eso. Es posible que en las mediciones, porque estamos hablando de la estructura del actual alcalde, entonces eso tú no se lo puedes quitar. Porque no es lo Hay mismo. una cantidad de empleados, una cantidad de, vamos a decir, una estructura más sólida del país, la principal alcaldía, que eso en un proceso de medición va a salir.
Vamos a recibir otra llamadita. Buenas noches. Sí, sí, a su orden, adelante. Estaba votando por Víctor Fadul. Por Víctor Fadul, ahí está, mire, ya están apareciendo la gente de Víctor Fadul por ahí. Yo entiendo de que hablar de liderazgo, cuando usted ocupa una posición, todo el mundo al que usted emplea está con usted, o la mayoría está con usted. Después que usted sale de ahí, ahí es cuando usted tiene que saber si realmente ese liderazgo era por la posición que usted ocupaba, que era un empleador, es medirlo ahora que está afuera. Y yo no creo que él tenga tanta incidencia, ni se haya llevado tanta gente tampoco con él. Buenas noches. Recibimos otra llamadita a través del 724-5500. Sí, buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos. ¿Hello? Yo pienso que Ulises Rodríguez es el candidato y ese va a ser el alcalde de Santiago. ¿De dónde nos llama? Muy bien, dice que Ulises. Los liderazgos Cuando usted dice de que no se transfiere la estructura, ¿a quién te refiere? ¿Al alcalde? No, yo te estoy hablando a ti de Silvio Durán. No, yo no te digo, yo te digo en términos mediáticos, los activismos, la visita a los barrios, el contacto con la gente. En esa parte que yo te digo, yo no tengo acceso a una encuesta de Santiago, pero sin esa figura en Santiago, la fuerza del pueblo estuviera muerta aquí, pues ¿quiénes serían los candidatos? Entonces ese enfrentamiento entre ellos favorece lo que te digo. Pero yo sé que la fuerza del pueblo, si va a negociar con el PLD, ¿qué va a ir a negociar? Pues precisamente la alcaldía, porque ellos no tienen alcalde aquí en Santiago. Pero esas dos figuras les favorecen. Pero que ellos estén en la calle. Tienen un potencial en la senaduría. Sí, Tienen un potencial. Ahí podrían negociar. Es que una negociación, bueno, a uno le correspondería la alcaldía, a otro le corresponde la senaduría. Esa es una posibilidad. Y es más fácil que Marino Collante pueda ceder y por eso vemos que la alcaldía. Claro. Buenas noches. Buenas. Sí, ¿de dónde nos hablan? Rodríguez de Motocross, La Barranquita. De la Barranquita, cuéntenos. Sí, Díganos. Nos vamos con Víctor Fadul. Está con Víctor Fadul. Muy bien, desde la Barranquita nos habla. Gracias por la llamada. 724-5500. Sigan llamándonos y díganos. Hay varios ahí. Está por la Fuerza del Pueblo Altagracia González. También está Silvio Durán, el exdirector de Corazán. Buenas noches. Por Víctor Fadul, para que continúe Víctor con el orden, la limpieza en Santiago. Víctor Fadul. Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias. Bien, usted sabe que cuando se estaba comentando del liderazgo, hay otra llamada. Sí, vamos a seguir con los amigos televidentes. Buenas noches. ¿Aló? Sí, a su orden. Sí, bueno. Sí. Yo voto por Rubén Polanco. Por Rubén Polanco. Ahí está Rubén. Rubén no baja la guardia, ¿no? Rubén está ahí. Mañana está con nosotros a propósito. Eso es muy importante para la democracia. Muy importante. Pues yo, en esa designación, esas negociaciones, se deben crear mecanismos que la gente realmente pueda competir. Rubén, escuchemos la siguiente llamada. Rubén, que fue el primero que salió. Buenas noches. Buenas. Sí, a su orden. Adelante. ¿Cuál es su simpatía para la alcaldía? Muchas veces un delay y llega tarde el sonido de nosotros. Buenas noches. Tan pronto tenga comunicación. Sí, adelante. Víctor Fadul. Víctor Fadul. Bueno, está apareciendo la gente de Víctor ahí, Nelson. Sí, echándole cosas a ustedes que están. Echándole cosas a ustedes que están. No, realmente sin quitarle mérito, hay que hablar que eso es un sondeo. Y yo quiero aclarar esa parte, los sondeos no son encuestas realmente. No. Entonces, por eso también veo muy bien que ustedes en el programa han enfocado siempre eso muy bien. Sí. Porque hasta en Televisión Nacional eso siempre ha sido un problema. Una cosa es la encuesta, que es una medición científica. Claro. Y otra cosa son los sondeos. Buenas noches. Sí, buena. Sí, a su orden, adelante. Sí, buena, le habla Edward de Atomayor con Ulises Rodríguez. Atomayor con Ulises Rodríguez.
Bueno, seguimos con el teléfono que está reventándose ahí, la central de aquí. 724-5500. Buenas noches. Sí, por Víctor Fadul. Por Víctor Fadul. Muy bien, gracias por llamarnos. Ojalá que se identifiquen o den a conocer el sector de donde nos están llamando, por favor. Buenas noches. Bueno, yo quiero votar por Víctor Fadul para que continúe el orden en Santiago y la limpieza. ¿De dónde habla? No sé. Sí, ¿de dónde nos habla? Se fue. De Santiago, de la circunscripción 1. De la circunscripción 1. O sea, que esta zona aquí, zona norte. Sí, la circunscripción oeste. del alcalde. Sí, sí. Buenas noches. Por Luis Rodríguez, de la zona sur, María Campos. La zona sur con Ulises. Ahí fue diputado Ulises en la zona sur. Sí, en de la 3. 3. En la Circunscripción 3. 3. Y ahí es Víctor Fadul también. También. Buenas noches. La zona sur con Víctor Fadul. Ahí está. Acción Buen Bebé Martínez. Muy bien, pues gracias por llamarnos. La zona sur. Ahí va a haber una confrontación fuerte. Podríamos tener un enfrentamiento de dos de la circunscripción 3 precisamente. La ventaja de Víctor es que está activo ahí, todavía, en toda esa zona. Buenas noches. 724-5500. Ahí está la gente opinando. Sí. Y son los dos que hasta ahora realmente, y es lo que te señalaba, o sea, la fuerza del pueblo tendrá los candidatos por tenerlo, o los aspirantes, pero no creo que vayan para ninguna parte, porque realmente no han tenido esa incidencia y no han estado trabajando. Y una muestra de eso es que la gente se ha identificado con dos que conocen. Sí, no, y de manera natural es la candidatura más débil. Pues tú estás hablando del candidato de gobierno, el candidato del actual alcalde. Los demás, como quieren una tercera fuerza, naturalmente. Víctor Fadul. ¿De dónde nos llama? Desde la Villa Olímpica. Villa Olímpica. ¿Eso es Sana Sur también? ¿Eh? Sí, es la Villa Olímpica. Sí, ahí, Villa Olímpica, eso perfecto. corresponde. Buenas noches. A su orden. Bueno, parece que no. Es lo que decía, ¿por qué Altagracia González no se siente en Santiago? Porque ella fue sustraída en Santiago Oeste. Todo su liderazgo se desarrolló ahí. Entonces se olvidó de esta parte de Santiago. Buenas noches. Sí, buenas noches. De Ibares San José, Ulises Rodríguez. Bien, gracias. ¿De dónde fue que dijo? San José, La Mina, ¿era? Ah, de San José. San José, La Mina es la zona sur también. También zona sur. Bueno, tan activo la gente de la zona sur. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Adelante. Compañera. ¿De dónde nos habla? De Camboya. Ah, bueno. Pero hay dos De Camboya. Camboya, hay dos Camboya, uno en la zona sur y uno en la parte norte. Y otro en la parte norte, correcto. Buenas noches. Sí, buena. Sí, a su orden. Se habla de Linduzán, de Atomayor, por Ulises Rodríguez. Atomayor, también zona sur. Zona sur. Ulises Rodríguez. Sí, esa es la gran competencia que hay hasta este momento. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Fadul, Villa Magisterial. Villa Magisterial. Zona sur también. Zona sur. Es la Yapur Dumí. La Yapur Dumí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, a su orden, adelante. Sí, la fuerza del pueblo, Silvio Durán, está más duro que los dos. Bueno, ahí está el primer voto. Tiene de un voto Durán. Silvio. Ahí está. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, adelante. ¿Cuál es su candidato? Sí, le escuchamos. Hola. Adelante, le estamos escuchando. Por Víctor Fadul. ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Sí, escúchelo. Bien, gracias por llamarnos. Ya usted votó. Gracias por llamarnos. Sí, porque parece ser que no nos está escuchando. No nos está escuchando. Hay que oírnos por el auricular, no por el televisor, porque hay un delay y ahí entonces se dificulta un poquito la comunicación. Buenas noches. Sí, voy a votar por Víctor Fadul. ¿De dónde? De Santiago. Ah, muy ¿De qué bien. zona de Santiago? Hacia
Sabica. De Sabica. Sabica, es aquí del centro. ¿Esa es la 1? Ese puede ser la 1 o la 2. No, esa es la 1. Adelante, buenas. Gracias, buenas noches. Ulises Rodríguez. ¿De dónde nos llama? Francisco Díaz. La otra banda de la casa, Fran. Muy bien, la otra banda, gracias. Ahí tiene su diputado, ahí tiene ya el palé. Circunscripción 2. Circunscripción 2. Que es actualmente diputado. Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, a su orden. Por Víctor Fadul. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? ¿De dónde nos habla? Víctor Fadul. Sí, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Qué sector? ¿Qué barrio? Vámonos con la próxima. Está bien, gracias. Gracias por llamarnos. No nos esté escuchando. Buenas noches. Una última llamadita en este segmento. Ya regresamos. Buenas. Sí. Sí, por Víctor Fadul, desde Camboya, zona norte. Desde Camboya, zona norte. Gracias por llamarnos. Vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes con más del contenido para hoy de Elecciones 2024. Si se podría llamar así, que hacen con partidos importantes, en este caso el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, y es el Partido Reformista. Ramón Rogelio Henao le ha sacado beneficio, y se está hablando inclusive, a propósito, hay una publicación donde Botello aparentemente se va a lanzar a la candidatura presidencial, porque se estaba hablando de que la Plaza de la Romana, ahí el reformista podría sacar el senador, que sería Fran Martínez, ante la ausencia de Silva, el doctor que renunció recientemente y pasó al PRD. Bueno, Iván Silva puede ir por la alianza también de un bloque de partido ahí. No se puede descartar, pero sí, el reformista siempre le ha sacado provecho a los gobiernos, pues tú dices ahora Ramón Rogelio Henao, Ito Bisonó, pero en los gobiernos pasados tú tenías también un bloque de funcionarios, lo mismo que con Leonel.
En el gobierno pasado, tú dices, el que está aspirando a senador en Santiago, era de parte de eso. Entonces, reformistas lo han visto como un partido bisagra, lo han utilizado mucho para alcanzar puestos de primer orden en el Estado. En el caso de Botello, bueno, Botello parece lo que piensa es montarse en la lucha que ya lleva más de 4 años, que es la lucha en contra de la AFP, que se le devuelvan a los ciudadanos. Y quizá hasta el mismo Partido Reformista le conviene esa parte para los procesos de negociación que ya desde hace más de 2 décadas vienen realizando. Pero en el caso de la Romana, yo creo que ahí tenemos uno de los legisladores más importantes que ha tenido el país en este momento. Yo le he dado seguimiento al doctor Iván Silva y creo que de la propuesta, de las discusiones que se han llevado a la Cámara Alta, uno de los senadores más incidentes ha sido él. Enfrentó al gobierno. Con verdaderos problemas. Enfrentó al gobierno. Y enfrentando a su gobierno. Incluso esa misma debió ser la actitud de la misma Farideh Raful. Independientemente fue a su gobierno. Porque en principio yo pensaba que la dirección del presidente de la República era esa. Darle libertad de que sus legisladores pudieran expresarse libremente. Pero al final él recogió. Incluso al principio yo criticaba esa parte, de que muchos salieron a hablar, pero la que menos salió a hablar incluso fue Farideh. Pero en el caso de Silva, sí siempre se ha mantenido con los temas importantes del país para las colectividades, temas ambientales, temas de salud, temas del narcotráfico en la campaña, y eso es muy importante porque el legislador es así que nosotros necesitamos. Entonces, ese paso de ese legislador no creo que él lo diera pura y simplemente por irse a un partido. Me imagino que debe manejar números y esos números deberá tener alguna favorabilidad. Pero hay que esperar que salgan las encuestas que evalúen a los legisladores, que todavía no ha salido ninguna. Te iba a decir que a propósito de esas protestas y ese reclamo fue lo que ratificó a Botello como diputado una vez más. Todos esos movimientos que hizo, recuerda que fue antes de las elecciones. Y esto parece ser que empujó a la población a que votara por Botello porque era el que estaba reclamando y defendiendo lo que entiende la población es un derecho que le asiste. Sí, bueno, aquí hay sectores que han estado esperando que aquí se produzca un colapso, podríamos decir, del sistema político y surjan fuerzas emergentes. Y quizá eso sea que esté aspirando Botello, pero hemos visto que candidaturas como la de Minú, como la de Guillermo Moreno, no han prendido. Entonces eso dice que la cultura dominicana aún está lejos de eso. Y lo que dicen las mismas encuestas, las encuestas aún siguen, vamos a decir, polarizadas. Y polarizadas, vamos a decir, entre polos, que es el partido oficial, el partido de los 2 partidos principales de la oposición, PLD y Fuerza del Pueblo, y después lo que marca es un 2%, el que más llega. Entonces parece que eso no se ve en el escenario próximo electoral. Hemos visto las denuncias tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD de la compra de alcaldes y directores distritales, básicamente. ¿Tú crees que esto podría ser un arma de doble filo para el PRM, que buscando resultados que le favorezcan podría enfrentar a sus propios compañeros como se está viendo en algunos municipios? Bueno, el partido de gobierno ha pensado ganar las próximas elecciones con quien fue su oposición en el pasado torneo electoral. Eso es bastante peligroso. Y yo dije antes ya que se ha montado en la misma estructura del PLD, en los gobiernos de Leonel y de Danilo, que utilizaron esa misma práctica y le dieron resultados, pero no tan abiertamente, no con tanto candidato como se ha dado ahora. Y cuando tú lo dices ahora, bueno, estamos viendo la política a otros niveles, y eso es bastante peligroso. De cara a las elecciones de febrero, podríamos hacer un análisis de lo que podría suceder en mayo, pero no podemos aventurarnos con un análisis sobre eso aún, porque hay que esperar que pase el proceso interno de los partidos, ver qué tan fortalecidos van a salir los partidos, las alianzas,
porque hasta ahora lo que se ha dicho, no hemos reservado la candidatura, pero no se ha dicho, esa candidatura es para fulano, esa candidatura, por ejemplo, en el Distrito Nacional, vamos a poner el ejemplo, se dijo que era para Guillermo Moreno, pero ¿qué resulta ahora? Que ya algunos dirigentes del PRM, ¿no?, que esa candidatura va a ser para Faride. Entonces, todo eso hay que esperar para uno poder hacer un análisis más o menos objetivo. Incluso se estuvo especulando más allá de lo de Guillermo Moreno, que hasta la esposa estaba bailando de que iría a la Cámara de Cuentas ante la situación que se ha presentado y donde es el mismo PRM que ha solicitado un juicio político a esos miembros de la Cámara. Sí, bueno, en ese caso lo de la esposa fue una candidata a diputado en el torneo pasado. Sacó cerca de 3.000 votos incluso. Y estuvo postulando para una de las, yo creo que fue para la Cámara de Cuentas, si mal no recuerdo. Ella fue miembro fue miembro de la Junta Central Electoral también. Ella postuló, ella fue entrevistada. Sí. Pero creo que ese es un error, yo creo también de Alianza País. Alianza País parece que no tiene otra alternativa. Porque lo que ellos están haciendo hoy fue lo que ellos debieron hacer en 2020. Guillermo Moreno ganaba esa candidatura en el Distrito Nacional a senador. Porque eso era indiscutible. Y en ese momento una alianza se daba con mucho más facilidad. Porque a Faría tú le decías, sí, yo quiero que tú repitas como diputada. Repetía sin problema. Pero ahora es más complicado. Sobre todo porque el mismo Guillermo Moreno va a cargar con el desgaste del gobierno, que no era lo que había en aquel momento. Entonces, eso también, esas negociaciones te deja sin muchas de la tropa que tú tienes a nivel nacional, que tú la vas a sacrificar, porque tú no vas a poder garantizarle a todo cargo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se disminuye el partido. Y al final, la gente por quién va a votar, hasta los mismos aliancistas terminan votando por el partido mayoritario. Tú no has visto nunca que en esas alianzas salen gananciosos más allá de los cargos que ocupan en el gobierno los partidos minoritarios. ¿Cuáles son los que se fortalecen? Los mayoritarios siempre. Porque el mismo sistema está hecho para eso. Tú hablabas ahorita de un colapso, sobre todo en la política nacional. Y podría ser la causa específicamente este tipo... O sea, en el sistema de partidos. En el sistema de partidos, sí. La política incluye el sistema de partidos. Pero sería la causa esta misma realidad que se está viviendo ahora de estas alianzas que son muchas veces hasta impopulares porque no se le permite al ciudadano pues elegir al candidato que quiere, en el sentido de que cuando están trabajando con un liderazgo de un candidato pues se le impone otro, y esto podría llevar a un descontento que entonces se determine esa debacle que tú dices en el sistema político nacional. Sí, ciertamente, eso es lo que hemos visto en muchos países, en España, que han llegado otras alternativas casi hacia el gobierno, el caso por ejemplo ahora de El Salvador con Bukele, y hay otros casos que se han dado en América Latina, donde esa disrupción del sistema de partido pues ha llegado figuras emergentes y lo ha llevado incluso a la presidencia de la República. Eso en República Dominicana parece ser que no se ve próximo. Incluso yo he comentado con algunos amigos que Alianza País tenía una oportunidad, porque ellos tuvieron un diputado de aliado que podría darse ese caso, aunque ella es bastante joven, que incluso no podría ser todavía candidato a la presidencia en ese momento, como fue José Horacio. Con él podría darse, porque había mucha afectividad con los jóvenes, y llegar al poder con un partido minoritario, pues ahí se ve cierta fortaleza. Pero nosotros vimos la crisis que se dio a lo mismo interno de su partido, y al final, pues ese proceso que podía emerger terminó siendo, vamos a decir, sepultado. Pero tú pones un ejemplo de El Salvador, pero recuerda que la condición socioeconómica de esos proyectos emergentes como el de Nayib Bukele es muy diferente a la de la mayoría de República Dominicana. Ninguna gente con la posición de Nayib Bukele aquí se va a meter a la política tan degradada como está. No, es que las situaciones en todos los países son diferentes y no es la situación socioeconómica. Los países terminan explotando muchas veces y esa explosión termina eligiendo una alternativa diferente. Quizás no fueron los recursos los que llevan a Bukele, ahí deben darse muchos factores. No es solo los recursos económicos, porque muchas veces nosotros pensamos que eso es determinante en la política. Y sí, esa es una parte muy importante, pero si tú no tienes una estructura, a ti te pueden dar miles de millones,
Al final, si tú no puedes movilizar ese dinero en una estructura, ¿tú vas a poder ser el candidato? No. Entonces, en eso hay que tener estructura, hay que tener dinero, hay que tener carisma. Y después se dan situaciones como la que se dieron aquí, por ejemplo, en el año 2020, de un proceso de marcha verde que venía desde el año 2016, donde ese descontento de la población, Pero de la clase media. Lo apagaron. Sí, lo apagaron. ¿Por qué? Pues lo asumió ¿quién? No asumieron una alternativa. Asumieron que el que tenía posibilidades de gobierno, ¿quién era? Luis Abinader. Pero como fue a ver Luis Abinader, pudo ser otra. Si Luis no hubiese tenido esa estructura desde antes, es difícil que ese movimiento de Marcha Verde, que fue determinante, no podíamos decir que llegaran al gobierno, pero si dan el paso como partido, es probable que tuvieran representantes dentro de los poderes del Estado. Sí. ¿Y eso qué significaba si ellos comienzan a hacer la política de forma diferente? Que la gente la va a ver como verdaderas opciones de cambio. Ante, por ejemplo, un gobierno de Leonel, un gobierno de Danilo, un gobierno de Hipólito, un gobierno de Luis Abinader, que no tienen nada de qué diferenciarse. Prácticamente son el mismo esquema político. Pero el problema es que Marcha Verde no construyó un liderazgo. No, es que Marcha Verde es un movimiento. Entonces, un movimiento no tener un liderazgo. Y los movimientos políticos rara vez buscan el poder. Lo que quieren es provocar un cambio. De hecho, Marcha Verde cumplió con su objetivo. Ahora, aquí lo que yo te estoy diciendo, la diferencia es que ellos se alían en su mayoría al PRM. Y quizá ahí es que está el problema, porque si lo hacen con otra alternativa, que no sea uno de los partidos tradicionales, pues las cosas podrían ser diferentes. Bueno, esa es la situación que se está dando. Que seguimos con el programa, Frank. Así es. Estoy viendo por aquí que también en Santiago Oeste hay aspirantes a directores de este distrito, Santiago Oeste, uno de los más poblados. Ahí estará Niño Cambio, ¿no le dicen Niño Cambio? Por la fuerza del Niño pueblo. Cambio, ese de, no, por ese el PLD. Del PLD. Sí. Juan Alberto Sánchez, ese es Juan Alberto Sánchez, Niño Cambio. Que es el hermano de Nelson Sánchez, ¿verdad? Sí. Quien fuera diputado del PLD. Y Gabriel Toribio. Gabriel Toribio es el de Tamboril. Ese de Tamboril. Ah, ese es de Tamboril. Sí. Ese es el de Tamboril. Sí, Santiago Oeste y Tamboril respectivamente. Así es. O sea que ya está definido ahí quiénes son los candidatos del PLD. Entonces ahí la fuerza del pueblo lleva a Hipólito Martínez solamente. Creo que hay otro. Creo que de la fuerza del pueblo hay otro también. Sí, Juan hay Enrique me parece que está... Pero quien lleva hasta ahora el liderazgo mayoritario... Sí, no, naturalmente es Hipólito Martínez. Que de hecho, para mí, yo creo que Hipólito, por su lucha detrás de eso, debió ser el... Por justicia. Sí, por justicia. No por justicia social, no por justicia... sí, por justicia real. Real, debió ser el Pero alcalde. lamentablemente yo no entiendo cómo los pueblos eligen. Yo, por ejemplo, hice medición en las pasadas elecciones ahí. Una semana antes yo le dije, no tiene posibilidad de ganar. Es que él cometió errores. Eddie tenía mucha posibilidad. No, Hipólito no ganaba ahí en ese momento. Ahí se da lo que tú dijiste ahorita, que la candidata en ese momento sí debió ser Altagracia González. Y sigue siendo. Porque no, ya en este momento a ella se le dificulta por un asunto hasta de ego, que en política es muy importante. El tú presentarte candidata a senadora, diputada, senadora, el tú bajar a director de un distrito, eso es complicado. Entonces es un asunto de que hay que verlo y que después entonces tú vengas a enfrentar a un candidato oficialista, que estamos hablando que su declaración jurada fue de unos 400 millones de pesos. Todo eso influye en la campaña. Entonces es complicado. En aquel momento sí, una semana antes nosotros hicimos las mediciones y los datos exactos, Eddie daba un 43, que al final fue eso mismo que sacó. Y Hipólito salía con un 30-32. Vámonos a publicidad. Fue la realidad al final. Vámonos a publicidad, ya regresamos con los minutos finales. Elecciones 2024, Super TV 55, el canal de todos. Regresamos.
Mira, yo creo que es importante para los que quizás han sintonizado un poquito tarde y no vieron las informaciones que dimos a inicio del programa, que es lo que está ocurriendo en Moca y en Tamboril también. En Moca los PRMistas no quieren a Guarocuya Cabral. Guarocuya, que renunció del Partido de la Liberación Dominicana, aunque hubo un dirigente del PRM que lo juramentó, oficialmente no lo ha juramentado el presidente del partido. Sí se dice que sería el candidato del PRM porque el partido ha reservado pues la plaza, la alcaldía del municipio de Moca y se habla que es para Guarocuya Cabral. Y aquí en Tamboril entonces la situación ¿cuál es que se presenta? Es similar, en Tamboril también fue reservada la candidatura. No se le permitió la inscripción a ninguno de los precandidatos, que son 3, los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno, pero que la gravedad es que se le ha reservado una diputación, la candidatura a alcalde, que se dice hasta el momento que será para el actual alcalde que ponga a quien él entiende de su partido o de sus allegados como candidato a alcalde y que ha constituido, dicen los PRMistas en Tamboril, como una burla. Ahora, también hay que decir que el distrito municipal de Canca la Piedra, que está ahí, que es de Tamboril, pues también fue reservada y ahí hay conflictos, o sea, porque ya no solamente es la alcaldía de Tamboril, sino la dirección distrital de Canca la Piedra, que también fue reservada y esto se suma a ese conflicto. Sí, la imagen de Tamboril, Pacheco nos la debe. ya se fue con... Sí, bueno, entonces no sé... Hay algo importante. Alex Morales, quien es precandidato y fue coordinador de campaña del presidente Luis Abinader, plantea que ante esta situación que se hagan las primarias. O sea que si ya, aunque esté reservada, que ya no se, ¿cómo se diría? Que ya no se reserve y que se haga una primaria y que esa sería la solución que plantea. Bueno, es una situación más que se presenta. Hay que ver si lo permite la ley del partido. Me imagino que sí, pero por lógica uno entiende que sí. No, porque es que la reserva, si te dan un 20% de reserva, no obligatoriamente te dice cuál es el municipio o cuál es el distrito. Sí, no, ya están definidos. Sí, ya están definidos. Claro, ya están definidos. Ok, sí, ya ellos enviaron. Claro. Mira, por ejemplo, el PRM se reservó, como te decía ahorita, a Jánico, Juncalito, a Todo el Yaque, también en Villa González por ahí se reservaron uno de los distritos municipales, Palmar, fueron como 7 u 8 aquí en la provincia. Pero hay mucho engaño, yo observé el listado, dice en la carta que envió el partido a la Junta Central Electoral, las candidaturas reservadas estarán ubicadas en el lugar donde dice elección por delegado. Entonces le dicen a esos lugares, a los candidatos o precandidatos, que con ellos se va a hacer una elección por delegado. Pero entonces, si la candidatura reservada para los aliados está ahí, ¿cómo se va a hacer una elección por delegado? Que fue lo que ocurrió en Tamboril y se vino entonces, se airaron, porque era un engaño, es una vulgar mentira, que iba a ser así. Bueno, esos procesos de negociación debieran darse como se hicieron en Pedro García, sí. En Pedro García ellos tenían un candidato que ganaba solo, con cualquier partido. Lo convencieron a su dirigente, ahí no hubo ningún problema. Lo mismo que están aspirando lo proclamaron. Pero eso es lo que debieron hacer. Pero donde hay problemas es complicado, porque eso debilita más los partidos. Aunque yo entiendo que las reservas, Nelson, aunque son legales... Son antidemocráticas. Son antidemocráticas. ¿Por qué? Porque le impiden, un ejemplo, pongamos el caso de Nuevo de Tamboril, nuevamente. Esos candidatos que tienen la posibilidad de ganar, se le está impidiendo que el pueblo lo elija. Entonces el derecho a ser elegido se le está cohibiendo. Y aunque está establecido por una ley electoral, constitucionalmente se está violando. Eso tiene su pro y su contra también, porque la cantidad de recursos que se invierte, y tú muchas veces entras a matarse candidato de tu partido en un proceso que es un matadero, cuando eso puede ser una fortaleza. Si tú puedes consensuar, independientemente sea antidemocrático, es estratégico, si tú logras ponerlo de acuerdo. Pero si no, yo entiendo que deben ir a las elecciones democráticamente. ¿Y usted entiende? Porque cuando nosotros analizamos el proceso pasado, ahí hay muchos candidatos, tú lo hubieses llevado a convención, te lo quitan en la estructura. Porque tú haces una primaria abierta, ya va a incidir
todo el mundo. ¿Y eso en qué termina? Eligiendo de los mejores candidatos que tú tienes a lo interno. ¿Qué se entiende con la situación, por ejemplo, de Guarocuya Cabral en Moca? Él ganó con el PLD. Él no tiene posibilidades, yendo con el PLD, de retener la plaza que se va al PRM. Bueno, eso es difícil de analizar. Para eso yo tendría que hacer una encuesta y ver cómo están los números allá. Pero a nivel de percepción, lo que me han dicho personas allá, que Guarocuya ha hecho un buen trabajo. Y él le ganó, no sé con quién está compitiendo ahora. Pues si tú dices, ¿cuál es el candidato del PRM en Moca ahora? No, es que los PRMistas están protestando porque precisamente se está hablando de que sería Guarocuya Cabral por el PRM. Sí, pero ¿cuáles son los que compiten contra Guarocuya por el PRM? Son candidatos desconocidos. Guarocuya no es un candidato que quizá para nosotros, en Moca posiblemente. Tú dices a lo interno del PRM. Sí, pero cuando tú dices las elecciones pasadas, ¿tú recuerdas a los candidatos? Pues ahí estaba el doctor, que era uno del PRM, enfrentó a Guarocuya, Guarocuya le ganó. Entonces, cada situación hay que analizarla de forma diferente. Por eso yo insistía desde el inicio la importancia de las encuestas serias y que se hagan hasta con esos mismos candidatos. Ven, vamos a hacer una encuesta. Si esos resultados llegan, son confiables, ¿tú crees en esos resultados? Pues se dan esos procesos de alianza, pero es difícil, es complicado y al que esté en el gobierno se le hace mucho más difícil. Porque situaciones similares a las que vive el gobierno en la actualidad, bueno, vivió el mismo el PLD, los años que tuvo. No tanto, porque sabía manejar mejor la situación y la incidencia en las alcaldías y los directores no fue tanta, pero fueron procesos similares. Ya. Terminamos. Gracias Nelson, gracias Arturo, amigos televidentes. Mañana a las 7 volveremos, Dios delante, otra vez a compartir con ustedes una entrega más de Elecciones 2024. Gracias a los que nos llamaron, a los que participaron a través de la vía telefónica, también los sondeos que estuvimos realizando en el día de hoy. Gracias por acompañarnos, será hasta mañana.